Hola, hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conferencia virtual acá en Casa Body Adicciones. Les agradezco mucho, mucho que se estén conectando una vez más para acompañarnos en este trabajo que para nosotros es muy importante, es muy bonito porque es una reflexión básicamente de lo que hacemos nosotros acá en casa, los aprendizajes que hemos tenido, la información que creemos que es relevante compartir con todos ustedes. Y pues nada, aquí estamos de vuelta. Había estado revisando que en conferencias pasadas normalmente no llego yo derecho así al tema y normalmente no digo quién soy ni mucho menos, ¿no? Bueno, para quien no me conozca, para quien se esté incorporando por primera vez a estas charlas, mi nombre es Diego Alucano, soy psicólogo, soy terapeuta acá en Casa Body Adicciones y pues bueno, me encanta hacer esta labor de información, de difusión de materiales importantes que para nosotros son herramientas básicas a la hora de los tratamientos en adicción. Y pues nada, el tema del día de hoy se va a tratar de una reflexión que a diferencia de otros temas que son como más específicos, como más concretos, el día de hoy vamos a hablar lo hicimos con la charla del amor, empezar a tocar temas que son un poquito más abstractos, que son un poquito más difíciles, digamos, de aprender intelectualmente y que, bueno, a final de cuentas, pues, para quien no lo sepa, los procesos de recuperación no son procesos necesariamente racionales o intelectuales, son procesos emocionales. Entonces, con el afán de platicar con ustedes, de compartirles nuestras reflexiones, preparamos este material que espero sea de utilidad para algunos de ustedes. Vamos a hablar de la libertad. La libertad, como les decía, es un concepto amplio, es un concepto complejo de repente y sencillo en otros momentos, ¿no? Entonces, haré mi mejor esfuerzo para que el mensaje o la reflexión que hemos estado teniendo acá en la casa, pues, sea de utilidad para todos y todas y todos ustedes. Y pues nada, saludándoles, hola Jess, hola Leo, hola Álvaro, hola Diego, qué gusto verte por acá, Tocayo, Elizabeth, buenas noches a todos y todas. Vamos a empezar con la información. Pues bueno, les comentaba, este tema de libertad era importante o es importante para mí porque tiene matices bien relevantes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con cuáles son las cárceles en las que vivimos las personas con adicción, cuál es la manera de poder liberarnos de esas cárceles en el caso de la codependencia, en el caso de la dependencia de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, voy a iniciar con una cita de Bill W., que para quien no sepa, es un autor fundamental a la hora de hablar de los grupos de autoayuda, de hablar de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Y pues nada, Bill W. nos dice, en las últimas etapas de nuestras carreras de bebedores se nos desvanece la voluntad de resistir. No obstante, cuando admitimos la derrota absoluta y estamos totalmente dispuestos a probar los principios de AA, se nos desvanece nuestra obsesión y entramos en una nueva dimensión. La libertad bajo Dios como nosotros lo concebimos. Creo que es un concepto, esta cita engloba todo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de voluntad, de resistencia, de derrota, de disposición, de obsesiones y esta nueva dimensión que a nosotros en la casa nos gusta mucho que suceda, que es entrar en esta nueva dimensión de libertad. Una dimensión donde lo que antes no era posible, sí lo es, bajo Dios como nosotros lo concebimos. Obviamente el tema de Dios, del poder superior, de la espiritualidad, es una parte bien importante para nosotros en temas de recuperación y para mí personalmente es relevante compartirles qué es lo que nosotros hacemos o cómo lo percibimos nosotros acá en casa. Entonces iremos desdoblando cada uno de estos conceptos o momentos que Bill W. nos comparte. Y me gustaría ponernos en contexto.
¿Qué significa ser libre en un mundo como el nuestro? Creo que la palabra libertad, creo que la noción ha evolucionado con el paso del tiempo. No es lo mismo entenderla en el momento en el que estamos viviendo todos nosotros que hace 100, 200, 300, 500 años, ¿no? Entonces, la libertad en el mundo en el que nosotros vivimos puede interpretarse, por ejemplo, como el uso de sustancias, el abuso de sustancias. Ser libre podría representar que yo consuma o me divierta o esté en la fiesta, ¿no? Entonces creo que es bien importante poner, digamos, ubicarnos en un norte específico, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo es un mundo bien, bien diferente y es un mundo que tiende al caos, que tiende a la adicción, que tiende a la inmediatez, ¿no? Que tiende a los placeres inmediatos, ¿no? Lo mencionábamos en otras charlas, vivimos en un mundo adicto, un mundo que no puede esperar, un mundo de un clic, ¿no? Entonces, evidentemente las herramientas que tenemos actualmente como el Internet, pues propician, permiten que actividades como esta se lleven a cabo y que personas que, aunque no estemos geográficamente unidas, pues podamos disfrutar y compartir conocimiento, información, etcétera, etcétera. Pero sabemos que el mundo, pues no solamente usa esas herramientas con estos propósitos, ¿no? El mundo eh, funciona, digamos, en dinámicas de poder bien, bien marcadas y las hemos mencionado en otros momentos y aquí me gustaría retomar un concepto fundacional del psicoanálisis freudiano que es el desamparo, ¿no? El desamparo, según Freud, es el acto de vivir, nacer como evento, representa arrojarnos a un mundo que es hostil, que es violento, que es capitalista, que es colonial, etcétera, etcétera. Todas estas formas de opresión, ¿no? Todas estas formas que determinan a los sujetos sin herramienta alguna para enfrentarlo. Es decir, Freud nos comparte, la primera gran herida de cualquier ser humano es nacer. Estamos en un estado de gracia pura en el vientre de nuestras madres, bien contentos, y nos expulsan a este mundo que de repente pues no nos cuida y para el cual no podemos cuidarnos, ¿no? Entonces, este concepto para mí es relevante traerlo a la mesa porque para hablar de libertad tendríamos que hablar de condiciones para esa libertad. No sé si me estoy dando a entender. A lo que me quiero referir es, muchas veces tenemos, digamos, cadenas invisibles, ¿no? Sistemas, estructuras que nos determinan a todos y cada uno de nosotros. Y eso muchas veces pasa desapercibido, ¿no? La prisa con la que vivimos. Hay un paciente muy querido acá en la casa que cuando nos hablaba de su historia de recaída, nos decía que a él le interesaba mucho asistir a grupos de autoayuda, pero el único día en el que él podía ir era en su día de descanso del trabajo, que era el domingo. Y cuando nos compartía con mucha pena, decía, pues, pues prefería descansar que ir a grupo, ¿no? Como si fuera un tema de voluntad, ¿no? Decir, no recaíste porque no fuiste a grupo. Y creo que entender el mundo en el que vivimos nos ayuda mucho a entender también las condiciones de esta persona. Esta persona no tenía posibilidad alguna de ir a ese grupo, dado sus condiciones laborales. Y este es un ejemplo de miles que podríamos poner. No es tan sencillo como la persona que quiere va y lo hace, ¿no? Entonces, este desamparo es un desamparo que todas las personas vivimos, pero en el caso de las adicciones es un terreno muchísimo más álgido y profundo, ¿no? Cuando hablamos de desamparo, estamos hablando de no tener herramienta alguna. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con las personas con adicción? Pues estas herramientas son cada vez más rústicas, por llamarlas de una forma. Y uno de los puntos importantes que para nosotros es... están directamente relacionados a la recuperación es la espiritualidad, ¿no? Esta noción de sentido en la vida, ¿no? Entonces aquí habría que hacer algunas precisiones que creo que son importantes, pero para abrir la cancha, pensar nosotros en casa, ¿cuál es mi cárcel?
¿no? Esta pregunta la hemos hecho en otros momentos, ¿no? ¿Quién tiene las llaves de mi tranquilidad, ¿no? ¿Dónde está lo que yo necesito? ¿De qué no me puedo escapar, ¿no? De nuevo, el tema de las adicciones, sabemos, tiene un estigma gigantesco y obviamente esas consecuencias se ven así como muy obvias, ¿no? Esta persona está intoxicada, esta persona está cometiendo delitos, esta persona se está lastimando a sí misma y está lastimando a otros, y pareciera que es la única cárcel, ¿no? Pareciera que la cárcel son las drogas, ¿no? Y creo que esta pregunta es bien importante hacernos nosotros mismos, ¿no? La cárcel del perfeccionismo, ¿no? La cárcel de la codependencia, ¿no? La cárcel del mismo, de la sobreexigencia, del trabajo, de la autoexplotación, ¿no? La cárcel de estas opresiones que yo mencionaba hace unos momentos, ¿no? La cárcel de la clase, ¿no? La cárcel de no poder aspirar a nada que esté fuera de mi clase social, a nada que esté fuera de mi género, de mi raza, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, si vamos a hablar de libertad, creo que es bien importante empezar a tomar en cuenta todos estos otros factores, no solamente decir, la persona que no se droga entonces es libre, no sé si es por ahí, ¿no? Entonces, para mí es bien, bien relevante traer a la mesa estos otros matices de la discusión. Sería bueno pensarlo, ¿no? Yo en mi caso, yo mencioné algunas de mis propias cárceles, ¿no? La cárcel esta de la autoexigencia, del perfeccionismo, ¿no? Esta cárcel de la neurosis, ¿no? Esta cárcel de la obsesión, ¿no? Donde uno no puede dejar de pensar en lo mismo, no puede dejar de pensar en alguna situación o persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena pregunta para dirigir la discusión. Les voy a compartir material de dos fuentes, ¿no? Una de ellas es la literatura de Alcohólicos Anónimos, que creo que es bien relevante a la hora de los temas espirituales, ¿no? El programa de Alcohólicos Anónimos nos dice que la rendición total se refiere a un sentimiento, a una clase especial de paz de quienes buscan recuperarse. Y esta motivación tiene una forma peculiar. Es una combinación de dolor suficiente y la gracia de Dios. Y dicen los compañeros de Alcohólicos Anónimos, sí, es una extraña combinación, ¿no? Cuando hablamos de rendición, y todo esto con la finalidad, obviamente, de liberarnos, de ser nosotros mismos, tenemos esta rarísima combinación de decir, ya me dolió suficiente, ¿no? Ya no voy a seguir sufriendo por este mismo motivo, pero tener de la mano una figura que sea mayor que yo, que me pueda ayudar. Y aquí es donde seguramente empezarán algunas discusiones teológicas con alguien que nos esté viendo, ¿no? ¿Qué es eso de la gracia de Dios? Y es un punto importante para mí de desarrollar. ¿Quién es Dios? ¿A qué nos referimos en recuperación, en adicciones, cuando hablamos de Dios, ¿no? Obviamente, para quien no lo sepa, los programas de 12 pasos, pues no se refieren a un Dios concreto, no se refieren a una figura religiosa específica, sino algo que esté fuera de nosotros mismos, ¿no? Algo o alguien que tenga el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Entonces, les cuento la experiencia de un compañero de AA que dice, cuando leyeron los pasos, cuando me invitaron al grupo, se escuchaba la frase Dios tal como lo comprendemos y me incomodó. Esas personas tenían algo que yo era incapaz de lograr. Nunca había sido capaz de comprender a Dios y aún no lo entiendo. El cambiar su nombre por el de poder superior no me ayudaba para nada, ¿no? Y creo que es bien relevante tomar en cuenta esto, ¿no? Es difícil creer, es difícil encomendarnos a una fuerza que no reconocemos, que no comprendemos, que no vemos literalmente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer esta metáfora, ¿no? De la adicción es esta persona ciega en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no existe, ¿no? Esa es la adicción. ¿Qué lugar tiene la espiritualidad? ¿Qué lugar tiene
el concepto de Dios en la recuperación, pues justamente esto, ¿no? Una persona que entra en un cuarto oscuro no se preocupa por comprender la electricidad. Solamente encuentra el interruptor y enciende la luz. Esto para mí, cuando encontré esta información, fue muy conmovedor para mí, porque yo soy una de esas personas, ¿no? Soy una de esas personas que busca comprender la electricidad, no que quiere ponerle nombre y apellido a los procesos, que quiere racionalizarlo todo, que quiere hacer las listas, los diagramas, los resúmenes, ¿no? Y así estaba, ¿no? Como este ciego en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no existe, y lo único que había que hacer era encontrar el interruptor y encender la luz, ¿no? Obviamente muchos de nosotros vivimos en esta oscuridad y no lo encontramos, ¿no? Y no encontramos ese interruptor, andamos ahí palpando las paredes, ¿no? Palpando, tropezándonos con cosas, ¿no? Sintiendo o no reconociendo qué es lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, obviamente, encontrar ese interruptor y encender la luz, pues no es tan fácil como suena, pero es el camino que nosotros encontramos acá en recuperación, ¿no? Es este switch que no sabíamos que existía, ¿no? Entonces, decía este mismo miembro de Alcohólicos Anónimos, podemos encender el interruptor de la espiritualidad simplemente pidiéndole cada mañana a Dios otro día de sobriedad. Decía un padrino a su apadrinado, hazlo mecánicamente si tú no lo crees de verdad, pero hazlo diariamente. Probablemente no hay nadie que realmente comprenda los maravillosos caminos del poder superior y no necesitamos hacerlo. Él nos comprende. Esto para mí personalmente ha sido bien poderoso, ¿no? Este tema de no necesito esta racionalidad, no necesito esta defensa para vivir en este mundo hostil y violento, ¿no? Necesito confianza, necesito entregarme, necesito ceder, digamos, el control a algo que no sea yo, ¿no? Algo que me ayude a encender la luz del lugar en el que estoy. Esta persona decía, la verdad, si me preguntas, pues yo sigo sin entenderlo, sigo sin entender el concepto de Dios, sigo sin comprender el concepto de poder superior, pero no hay bronca. Él lo entiende, ¿no? Y creo que eso puede calmar muchas mentes ansiosas como la mía, ansiosas como la de algunos de nuestros residentes o la mayoría de nuestros residentes, que no logramos entender cómo podemos transformar nuestra vida si no es en nuestros propios términos. Y eso es un gran tema a la hora de hablar de recuperación, los propios términos. Hemos estado tan aislados, tan en soledad, tan en desolación, tan en desconexión, que el único término que parecía válido era el propio, ¿no? Las únicas reglas que parecían protegernos eran las nuestras, ¿no? Entonces, cuando llegamos a recuperación y nos dicen, confía, déjate guiar, ¿no? Derrótate, ¿no? Acepta, admite, ¿no? Cree en algo mayor que tú, pues de repente para muchos de nosotros, personajes soberbios, personajes necios, pues no nos hace mucho sentido, ¿no? Una frase que creo que es muy válida para varios de nosotros es esto, ¿no? Dios mío, enséñame a orar, ¿no? Y con esta expresión obviamente no me refiero de nuevo a una figura concreta religiosa, sino esto, entender, o bueno, la forma en la que quiero compartirles o la interpretación que quiero compartirles de esta frase, no, es reconocer que nadie tiene esta conexión con la espiritualidad, ¿no? Nadie tiene esta conexión con un poder superior, nadie tenemos esta certeza, pues, y a veces necesitamos ayuda incluso para eso, ¿no? A veces necesitamos salirnos de nosotros mismos para aprender por otras rutas, ¿no? Hacernos otras preguntas que normalmente por nuestra propia cuenta, pues no sabemos hacer, ¿no? Entonces, para muchos de nosotros que dudamos, que no logramos aprender con nuestras capacidades terrenales, el terreno de lo espiritual, pues tenemos esto, ¿no? El Dios, enséñame a orar. Hay un paciente en particular que justamente hoy compartía en una de las sesiones, ¿no? Este tema pues yo no soy digno de Dios. Y yo le decía, oye, qué locochona definición, porque
pues bueno, el Dios del que nos está hablando el programa de los 12 Pasos, el Dios en el que nos estamos acobijando, pues no es un Dios que va a castigarnos, a vigilarnos, a condenarnos, ¿no? Y que creo que a final de cuentas, pues cada una de nosotros tendremos una versión de ellos si es que así lo decidimos, ¿no? Lo que nos sugiere el programa de los 12 Pasos es justamente tener algo fuera de nosotros, ¿no? Para muchos, confiar pues es una travesía, y salirnos de nuestras propias mentes pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de iniciar lo que yo hablaba hace ratito sobre la codependencia, aquí hay un gran tema con la libertad, o un gran obstáculo con la libertad, ¿no? ¿Podemos ser libres mientras controlamos al otro? ¿No? Y creo que todos estos ejemplos que les pongo yo de espiritualidad, de despertares internos de cada uno de nosotros, de repente se ven detenidos, ¿no? Abrumados por la necesidad de control, ¿no? Muchos de nosotros necesitamos pruebas contundentes, ¿no? Y de nuevo, ya me lo comentarán ustedes al final de esta charla sobre sus ideas sobre la religiosidad, la espiritualidad, pero a lo que quiero llegar es, muchas veces en el terreno de la codependencia, no nos derrotamos, no reconocemos que somos impotentes ante el otro y que necesitamos ayuda justamente para no querer amordazar a la otra persona, ¿no? Entonces, obviamente, pues todos necesitamos seguridad, todos necesitamos un lugar donde refugiarnos, pero muchas veces lo hacemos desde el control, ¿no? Desde la aprensividad, desde esta necesidad de certezas. Hace poquito, en una de las reuniones que tuvimos en casa, hacemos invitaciones al respeto, hacemos invitaciones a la asertividad, y muchas veces la recomendación es que seamos específicos, ¿no? Si yo veo que en la comunidad les digo, oigan, pues les pediría que no fueran groseros, que no usaran palabras altisonantes. Es bueno decir, bueno, quién dijo, qué dijo, en qué momento, para hacerle la invitación concreta. Entonces, un par de compañeros hacían mucho énfasis en eso, ¿no? Decían, oye, es que tienes que ser súper concreto, pero parte de la invitación no tenía que ver con la precisión del comentario, sino con su necesidad de controlar, ¿no? Por ejemplo, decía un compañero, es que el otro día dijeron, es que aquí en este lugar algunas personas mienten. Y él dijo, están hablando de mí, definitivamente están hablando de mí, ¿no? Entonces, convirtió esta, digamos, regla o herramienta que tenemos en casa como un arma para hacerse daño a sí mismo, ¿no? Querer controlar lo que los otros piensan, lo que los otros hacen, lo que los otros dicen, ¿no? Las personas codependientes no somos de las personas que hacemos que las cosas sucedan. Las personas codependientes son aquellas personas que consistentemente y con gran cantidad de esfuerzo y energía tratan de forzar que sucedan las cosas, ¿no? Es bien diferente, hacer que las cosas sucedan que forzar que las cosas sucedan. Y aquí es donde entra el terreno del control, ¿no? Y de nuevo, todo esto, pues, a lo mejor no tiene mucha relación con lo que estaba mencionando anteriormente, pero para nosotros, en los tratamientos, en los procesos, es inseparable, es totalmente inseparable este tema de la confianza que la persona tiene en sí misma, la confianza que tiene en un poder superior, como sus familiares, ¿no? Como sus familiares y sus procesos, ¿no? Esos procesos de desapego, y reconocer que no van a poder forzar que sus hijos, sus hijas, sus parientes, sus esposos hagan algo si no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, el gran tema de la ausencia de libertad es que tanto las personas con adicción como las personas codependientes, pues no somos libres. Ese es el gran tema, ese es el gran hilo conductor. Al final del día no logramos ser libres, no logramos tener una vida plena, útil, feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué controlamos las personas codependientes? ¿No? Pues muchos de nosotros controlamos en el nombre del amor, ¿no?
porque te quiero mucho te pongo esta regla, ¿no? Porque te quiero mucho te quiero tener aquí en mis manos, porque te quiero mucho no quiero que salgas de la casa, no quiero que hagas nada que a mí no me convenga. Lo hacemos porque solo estamos tratando de ayudar, ¿no? ¿Por qué te enojas si invado tus límites? ¿Por qué te enojas si invalido tus emociones? Si al final de cuentas solo estoy tratando de ayudar. Lo hacemos porque nosotros sí sabemos cómo deben de hacerse las cosas y cómo deben comportarse las personas, es decir, la superioridad moral, ¿no? Creemos en nuestra infinita arrogancia, en nuestra infinita soberbia, que nosotros somos aquellos quienes van a señalar y van a vigilar y van a castigar la conducta de los demás, ¿no? Nosotros sí sabemos y ellos no saben lo que están haciendo, ¿no? Lo hacemos porque nosotros estamos bien y ellos están mal, ¿no? Si se dan cuenta, son relatos muy similares a los de las personas que están acá en la casa, ¿no? Son relatos esto de yo puedo hacerlo, yo puedo dejarlo cuando quiera, ¿no? A final de cuentas no asumimos esta responsabilidad. Controlamos porque nos da miedo. Muchas veces controlamos porque si no controlamos nos prendemos en llamas. Yo soy una de esas personas, ¿no? Yo tengo un largo historial de control, de perfeccionismo, porque si no lo hago, pues hay caos. Y el caos a mí no me gusta. Y no me gusta vivir la ansiedad, y no me gusta vivir el miedo, y no me gusta vivir la angustia, ¿no? Muchos de nosotros controlamos porque no sabemos qué otra cosa hacer, ¿no? Yo lo veo mucho con las parejas, con las relaciones familiares, ¿no? No tengo otra herramienta, ¿no? Más que querer controlar a la otra persona, lo que hace, lo que piensa, ¿no? Este tema de querer, la sobreprotección, por ejemplo, es una manera de querer controlar lo incontrolable, ¿no? Nuestros hijos van a salir al mundo, van a encontrar cosas, van a escuchar cosas. Yo tengo un hijo de 12 años y ya se imaginarán el pánico que siento a la hora de saber que está en casa usando internet, ¿no? Eso a mí ya me saca ronchas inmediatamente, ¿no? Entonces, obviamente yo podría quitarle la conexión a internet, ¿no? Podría quitarle el celular, podría quitarle la computadora y decir, ay, pues así él va a estar seguro del mundo, ¿no? Y es algo que no va a suceder, ¿no? El mundo lo va a alcanzar con mi consentimiento o sin él, ¿no? Lo hacemos para dejar de sufrir, ¿no? Era lo que les comentaba yo. A mí me genera mucha angustia, mucha ansiedad no tener control de las cosas y de repente pues el control se siente bien, ¿no? El control se siente a gusto. Controlamos porque pensamos que tenemos que hacerlo. Esta es otra gran cosa, ¿no? Muchos de nuestros residentes buscan recuperarse porque tienen que hacerlo, ¿no? Tienen esta obligación moral con sus familiares, ¿no? Hoy escuchaba a un compañero y decía, estoy muy arrepentido con mi esposa, pues me voy a recuperar con ella, ¿no? En el caso de las familiares de personas con adicción, es eso, ¿no? Pues es que ni modo que lo deje ahí afuera, ni modo que lo deje ahí tomando, destruyendo su vida, ni modo que lo deje, ni modo que no le dé, ni modo que le cierre la llave, ¿no? Sentimos que tenemos que hacerlo y sentimos que tenemos que hacerlo desde el control. Controlamos porque no pensamos que estamos controlando, ¿no? Controlamos porque vivimos en automático, en ese estado que no nos permite ser espontáneos, que era un punto bien importante cuando hablábamos de neurosis, ¿no? La personalidad neurótica es eso, una persona que no puede ser espontánea. Y si no somos espontáneos, entonces estamos buscando esta obsesión, esta compulsión para intentar de nuevo controlar lo incontrolable. Controlamos porque solamente podemos pensar en controlar. La libertad del otro, nuestra propia libertad, nos da miedo, ¿no? Platicando el otro día de codependencia con los pacientes en la casa, uno de ellos me decía, me resonó mucho lo que dijiste. Y yo dije, pues, ¿qué dije que le conmovió tanto? Y fue una expresión tan simple, tan sencilla. Le dije, ¿cómo va a ser posible que yo, Juanito, me vaya de la casa? ¿Cómo va a ser posible que yo, mamá de Juanito, deje que se vaya? Y para mí era un comentario irónico, ¿no? Y para él fue es que yo no veo posible eso, ¿no? Yo no veo ese escenario en el que yo esté independiente de mi mamá, esté independiente de su control, de su cuidado y de todos los vicios y virtudes de la relación,
¿no? Entonces, muchas veces creo que algo que he venido comentando en diferentes charlas es la compasión y la flexibilidad. Controlamos porque no tenemos otra herramienta. Y cuando empezamos a buscar herramientas desde la libertad, herramientas desde el amor, pues la cosa cambia totalmente, ¿no? Y bueno, en el tema del control, muchas veces es difícil adivinar quién controla a quién, ¿no? Les voy a contar la historia de María, es un relato de Melody Beattie que nos comparte en su libro de Deja de ser codependiente, y nos dice lo siguiente, ¿no? Es María una persona que tiene un marido alcohólico y el marido solo bebe cuando ella no está en casa. Entonces, cuando ella está en casa diciéndole, no bebas, está mal que bebas, él deja de beber. El caso es que la mujer decía, bueno, pues estoy en control de la adicción de mi marido porque pues le estoy diciendo que no beba y no bebe. El caso es que la mujer pues tenía que salir a trabajar, empezó a crecer laboralmente, empezó a tener ascensos y no los podía asumir porque pues tenía que estar con el marido para que él no bebiera. Abandona el trabajo, se queda 24 horas con él y el marido aprovecha cuando ella va al baño, cuando se duerme. El caso es que pues ella nunca podía estar 100% al tanto de lo que el marido hacía. Y la pregunta que nos hace Melody Beattie es, pues en ese caso, ¿quién está controlando a quién? ¿No? Y en el caso de María, pues ella estaba siendo controlada por la adicción de su marido, ¿no? Y ella bien segura de que ella estaba a cargo de la situación. Y lo que estaba pasando, pues es que su vida estaba fuera de control. Ella no tenía las llaves de su propia tranquilidad por estar buscando controlar lo incontrolable, que era la adicción de su marido, ¿no? Entonces, a mí me genera una reflexión bien importante en mis vínculos, en mi relación con los pacientes, en las relaciones que yo veo con ellos, porque justamente pareciera que cuando estamos en control vamos a estar bien, pero si nosotros pensamos a profundidad quién está controlando a quién en nuestras relaciones, creo que podemos tener una visión un poquito distinta de ello, ¿no? Saber que a lo mejor pues no estoy a cargo, al final de cuentas siempre estoy al pendiente de la otra persona, no me puedo desvincular de lo que hace, de lo que piensa, de lo que siente. Entonces, ¿quién está controlando a quién? Creo que hay varias preguntas de tarea que nos podemos llevar varios de nosotros a la hora de ver estas reflexiones, ¿no? El control, a final de cuentas, es una ilusión, no funciona, ¿no? No podemos controlar la adicción, no podemos controlar las conductas compulsivas de nadie, no podemos, y no es asunto nuestro hacerlo, controlar las emociones, la mente o las elecciones de nadie. No podemos controlar el resultado de los eventos, no podemos controlar a la vida, algunos de nosotros apenas podemos controlarnos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que este es un tema en el que nos podemos detener un poquito, porque para muchos de nosotros representa pues un duelo, representa una angustia, ¿no? Representa una renuncia que no estamos listos para hacer. ¿Cómo que no puedo controlar al otro, no? Claro que puedo hacerlo, lo que les decía, pues si le quito a mi hijo la computadora y el celular, pues entonces estoy controlando, pero es una ilusión, ¿no? No funciona, no es por ahí, ¿no? Creo que muchos de nosotros, y sobre todo los residentes, ¿no? El tema de claro que lo puedo hacer solo, claro que yo si voy a grupo y voy a terapia, todo va a estar bien, ¿no? Pero a final de cuentas no podemos controlar la vida, ¿no? Incluso a la hora de garantizar tratamientos, pues no podemos dar esa certidumbre, pues esta es 100% seguro para todos, no funciona de esa manera, ¿no? Y finalmente, y es una verdad amarga, es una verdad dolorosa para muchos de nosotros, ¿no? Entender que pues no se va a poder, ¿no? Y que gran parte de nuestros esfuerzos están puestos justamente en esta misión imposible, literal, ¿no? En onda Tom Cruise, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer, ¿no? ¿Cuál es la alternativa, digamos, al control? ¿Cuál es la alternativa a esta opresión constante? Para cada uno de nosotros, llega un momento de soltarse, ¿no? Nosotros sabremos cuándo ha llegado ese tiempo. Cuando hemos hecho todo lo que se puede hacer, es tiempo de desapegarse.
manejar nuestros sentimientos, enfrentarnos a nuestros miedos acerca de perder el control. Ganar control sobre nosotros mismos y no sobre los demás, ¿no? Sobre nuestras propias responsabilidades y sobre todo, que creo que es lo más importante, darle a los demás la libertad para ser lo que son. Al hacerlo, nos vamos a liberar. Este comentario que les voy a compartir lo he escuchado muchas veces. Oye, Diego, pero si mi hijo usa su libertad para drogarse, ¿qué hago? ¿Cómo le hago con él? Es algo que no podemos controlar, ¿no? Si nuestro familiar con adicción no quiere recuperarse, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de la voluntad, los derechos, está presente en este tipo de debates, ¿no? ¿Cómo le hacemos con alguien que no puede o no quiere recibir la ayuda? Y ahí es donde nuestro trabajo se hace bien complicado, se hace bien difícil por momentos, porque es bien difícil dar una charla sobre libertad y de repente yo como familiar internar a alguien en contra de su voluntad, ¿no? Y creo que eso nos puede regresar a una de las primeras diapositivas, que es ¿cuál es la verdadera cárcel? ¿No? Gran parte de la reflexión de la libertad que hemos estado teniendo en la casa no tiene que ver con drogas, tiene que ver con lo que realmente nos mantiene prendidos de una droga o de una persona o de una idea o de una relación o del pasado, ¿no? ¿Cuál es la cárcel de a de veras? ¿De dónde nos queremos realmente liberar? ¿No? Y creo que esa es una reflexión más importante, más relevante y sobre todo más urgente, ¿no? Pareciera que cuando mi hijo, mi familiar se recupere, pues yo voy a estar bien, entonces yo voy a ser libre, ¿no? Y creo que la libertad está a la vuelta de la esquina para todos nosotros. Pero hay un costo, ¿no? Hay un costo que tiene que ver con la responsabilidad, con el manejo de lo que sentimos, responsabilizarnos de lo que sentimos, ¿no? Muchas veces, cuando viene la lista de quejas, es que fulanito me sacó la lengua y que fulanito se droga y que fulanito chocó el carro, etcétera, etcétera. Y yo lo primero que pregunto es, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Ahí se apagó el micrófono, ¿no? Porque a final de cuentas tenemos clara el problema, pues, y parece que el problema es el otro, ¿no? Pero cuando decimos, ¿tú qué vas a hacer? Ya la cosa cambia, ¿no? Lo he visto con muchos familiares de adictos, de familiares que esperan que su adicto se recupere y regrese a casa, ¿no? Y muchas familias de repente batallan mucho para decir, no estoy listo, no estoy lista para que mi hijo regrese a casa. Estoy bien a gusto. Estoy bien a gusto de no tener que estar preocupada todo el tiempo para saber dónde está, con quién anda, qué anda haciendo, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Empezar a responsabilizarnos y esto, conceder y reconocer el hecho de que la persona va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Y yo no tengo control sobre ello. Les comparto, ya para terminar, un concepto psicoanalítico que a mí me resulta muy interesante y muy útil para hablar de procesos de recuperación, y es el concepto de Lacan, que es la falta. Lacan nos dice que siempre algo nos va a faltar, ¿no? No va a haber manera en la que estemos completos y que digamos, ya no necesito nada. Este autor nos dice, siempre va a haber una falta. Siempre después de comer van a pasar unas horas y nos va a dar hambre otra vez, ¿no? Siempre después de que nos compremos la televisión así gigantesca, pues vamos a querer una mejor, la computadora, el carro, los méritos, el título, ¿no? El trabajo, siempre nos va a hacer falta. Y esa falta nos genera angustia, ¿no? Muchos de nuestros residentes van avanzando en sus procesos y dicen, es que me falta mucho, ¿no? Y ahí es donde entra esta sabiduría espiritual de la que les he venido comentando. Hablamos de libertad y poder superior justamente porque si reconocemos cuál es la verdadera cárcel, si reconocemos que la verdadera cárcel es el dolor, es la angustia, es mi infancia, es mi historia, son mis relaciones, pues la libertad no va a estar necesariamente en mis conductas compulsivas, ¿no? La libertad va a estar en mi espontaneidad, ¿no? Y esa espontaneidad va a significar reconocer
todo el amplio espectro de emociones y de experiencias que todos los humanos podemos tener. ¿A qué me refiero con esto? La vamos a pasar mal, no hay de otra. La vamos a pasar bien, no hay vuelta de hoja. No todo es tristeza, no todo es felicidad. La experiencia humana es compleja, cambiante, es un río que de repente se encuentra con un arco iris y luego se encuentra con una roca y luego se cae un árbol, ¿no? Entonces lo que Lacan nos dice, siempre nos va a hacer algo falta. Y el ejemplo que él mencionaba en sus clases era que yo no sabía cómo se llamaba, pero ya hace ratito una compañera me dijo, se llama rompecocos. El rompecocos es este cuadrito que ven en la diapositiva, donde nosotros tenemos que acomodar en orden los números, ¿no? Y para que eso suceda, necesitamos un espacio, este espacio en negro que vemos ahí. Ese espacio es el que nos va a permitir mover, acomodar, ¿no? Lo que Lacan dice es que la falta es justamente eso, ese espacio, ese hoyito, ese cuadrito que nos permite que nos movamos, que acomodemos el caos, ¿no? Entonces, esa falta es algo que muchos de nosotros vivimos con muchísima angustia, pero que es necesario, ¿no? Entonces, si recapitulamos, si reconectamos todo esto que les comento con el tema de la espiritualidad, con el tema del poder superior, con el tema de la codependencia y el control, ¿no? Reconocer que nunca va a llegar esa gran certeza que estamos buscando, que no vamos a comprender en su totalidad por qué estamos aquí, quién nos creó, para dónde vamos, y no importa, ¿no? No tenemos que entender la electricidad para prender la luz, ¿no? No tenemos que saber cuánto va a durar exactamente mi tratamiento para querer recuperarme. No tenemos que tener la certeza de mi hijo jamás va a recaer, mi hijo va a cambiar para siempre, para apoyarlo, para acompañarlo y para validar lo que está haciendo. Este concepto de la falta a mí me hizo todo el sentido del mundo y es algo que comparto con los compañeros en casa, porque creo que es algo a lo que le tememos mucho, ¿no? Le tememos mucho a ese momentito, pues a ese momento donde tengo que esperar, tengo que hacer fila en el banco, me dejaron en visto y no sé si me dejaron en visto porque está ocupada la persona o porque no me quiere contestar, ¿no? Si ven, es la fuente de la ansiedad, pues a final de cuentas, ¿no? Estar con las alarmas prendidas, ¿no? No poder disfrutar lo que tenemos enfrente porque algo nos falta por allá. Y lo que nos dice Lacan es justo al revés. Siempre nos va a faltar algo. Entonces, ¿por qué no disfrutas lo que ya está aquí, ¿no? Creo que es una reflexión que para mí en lo personal ha sido muy, muy valiosa y que intenté conectar con los conceptos de llegar a creer, ¿no? De llegar a salirnos de nuestras propias mentes, creer en un poder superior, que a final de cuentas él haga la chamba difícil, ¿no? Que él tenga esas respuestas complicadas, esas respuestas metafísicas, ondeadas, universales. Yo soy un humano nada más que quiere cambiar, ¿no? Y me encomiendo a ese poder superior. Yo personalmente, muchas personas se encomiendan a figuras religiosas, ¿no? A conceptos, al mismo grupo, ¿no? A los mismos 12 pasos, algo que para mí me ayudó mucho y lo que yo concibo en este momento como mi poder superior es la idea del cambio, ¿no? Para mí, mi vida había sido este cuadrito que ven en la diapositiva sin espacios, ¿no? Para mí era un caos que no se podía acomodar. Para mí eran unos números que estaban en desorden y que nada ni nadie podía moverlos. Yo creía que como nací, me iba a morir. Y que si iba a ser de una manera, iba a ser de esa manera toda la vida, ¿no? Y que creo que hay mucha cultura popular que castiga esto, ¿no? Que niega la falta y nos quiere, hay una cultura que nos quiere ver perfectos, que nos quiere ver infalibles, ¿no? Que nos quiere ver inhumanos, ¿no? Mi poder superior fue eso, el cambio, ¿no? Yo no creo en el cambio, yo digo que las personas no cambian, mis prejuicios, mi experiencia me dice la gente no cambia, son los mismos de siempre. Mi poder superior puede hacerlo todo, ¿no? Mi poder superior puede acomodar esto, ¿no? Y a lo mejor suena medio esotérico, suena medio, ¿cómo decirlo? Sin este sustento científico que de repente buscamos mucho, no con el afán de certidumbre empírica, lo buscamos para tener un pretexto, ¿no? De no
reconocer esta falta, de no reconocer nuestra propia ignorancia, ¿no? El verdadero científico, pues, es un tipo curioso, ¿no? Es un tipo que le gusta lo raro, es un tipo que busca esas excepciones, ¿no? Entonces, creo que no están peleadas una cosa con la otra y que es la gran invitación que hacemos a nuestros residentes, ¿no? El tema de puedes asumir responsabilidad y puedes asumir que no te va a salir todo bien a la primera, ¿no? Le compartí el otro día a una paciente que decía, es que batallo mucho y tengo que intentar otras veces. Y le compartía una definición de calidad que dice, calidad es hacer las cosas bien a la primera. Y le preguntaba, adivina de dónde viene esta definición de calidad. Te voy a dar una pista. Es el país del mundo con más suicidios. Me dijo, Japón, exacto. Son estas culturas que se desbaratan por la perfección, pues son estas culturas que no admiten el fallo, que no admiten el error, que no admiten, y esto es bien importante, el aprendizaje. ¿Cómo nosotros vamos a aprender si no es con nuestros errores? ¿No? Y de nuevo, tenemos una carencia durísima de herramientas emocionales para lidiar con nuestra propia falta y con la falta del otro. Queremos a fuerza que todo el rompecabezas esté cuadradito y perfecto, y la realidad de las cosas es que pues no es así, ¿no? Espero que la información que les comparto el día de hoy haya sido de utilidad. Les agradezco mucho el favor de su paciencia, de mantenerse hasta el final, y obviamente si alguien tuviera alguna pregunta, estoy súper dispuesto a escuchar sus comentarios. ¿Qué piensan sobre el poder superior? ¿Qué piensan sobre la religiosidad? ¿Qué piensan sobre el control? Y bueno, si hay alguna duda, pues con todo gusto intento resolverle. Les espero poquito por si quieren dejar en los comentarios alguna pregunta. Nos comparte Lupita. Excelente y buenísima información, Diego. Recibo respuestas a grandes inquietudes. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Casa Body, bendiciones. Muchas gracias, Lupita, por acompañarnos, por seguirnos acompañando y por seguir confiando en nuestro trabajo. Nos comparte Tetrut. Mencionaste una palabra muy importante, la aceptación y admitirla en nuestras vidas. Iniciamos el proceso de cambio. Primer paso de AA, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Excelente reflexión, te felicito y gracias. Muchas gracias a ti por el comentario y sí, totalmente, esta admisión, ¿no? Este ejercicio de humildad ante nuestro problema, ¿no? Y creo que para muchos de nosotros había sido un gran tema reconocer que teníamos un problema, y fue otro tema más grande todavía aceptar que éramos más que nuestros problemas, ¿no? Que éramos más que aquello que nos dolía, que éramos más que aquello que nos estaba afligiendo, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. Nos dice Jess, nos comparte, creo que tener fe y esperanza de que algo bueno viene en nuestras vidas. Sí, y no se trata de una confianza de me voy a quedar sentado y no voy a hacer nada, no, sino buscar las herramientas, ¿no? Buscar ese switch, ¿no? Aunque andemos en la oscuridad, aunque andemos ahí, les decía yo hace ratito, palpando la pared, saber que hay un switch, ¿no? Y que con una vez que prendemos la luz, el cuarto está lleno de gente como nosotros. Se los puedo asegurar, yo lo he vivido en experiencia propia, el cuarto estaba lleno de gente como yo, perdida, sin rumbo, confundidos, sin respuestas, ¿no? Y lo que puedo decir yo de mi experiencia en recuperación no fue que encontré la respuesta, sino que viví las preguntas acompañado. Y creo que eso es una gran herramienta. Creo que es una cosa bien bonita de vivir, como mencionaba la cita de Bill W. al principio. Muchas gracias. Nos comparte Avelin. Mi hijo le he dicho que se vaya y no quiere alejarse de casa, ¿no? Creo que esto va a suceder, ¿no? Este tema de nosotros queremos que suceda algo y la otra persona no quiere. Y creo que el tema, Avelin, tiene mucho que ver con los límites, ¿no? Sé que es una situación difícil, la hemos visto muchas veces, ¿no? La resistencia al cambio, la resistencia a la estructura de la vida, ¿no?
y lamento mucho que lo estés pasando, pero a final de cuentas tiene que ver, es cuestión de límites, ¿no? Es cuestión de tomar medidas y de qué puedo hacer yo ante esta situación, qué puedo hacer yo, cómo me puedo responsabilizar de esta negativa de mi hijo, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. Vero nos comenta, muy clara la información, solo pienso que el trabajo para dejar el control es diario y justo dejando que el poder superior trabaje con lo que toque y nosotros con lo que nos corresponde. Totalmente, Vero, muchísimas gracias por tu comentario. Y sí, es esto, ¿no? Este equilibrio, pues, en encomendarnos algo que está fuera de nosotros. Yo decía, una de las maneras en las que yo platico con los pacientes de esto es, no pienses en un Dios gigantesco, piensa en algo que no está en tu cabeza nada más, ¿no? Piensa en una alternativa a lo que haces, ¿no? Un compañero hace poco nos decía, yo empecé a hacer justo lo contrario a lo que hacía y con eso, ¿no? Yo nada más con ir si iba para el norte, pues ahora voy para el sur, si iba para el sur, ahora voy para el norte, porque sé que mis mejores ideas fueron las que me dejaron en una adicción profusa y difícil, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hacernos responsables y encomendarnos a quien mejor nos parezca para estas chambas un poquito más difíciles, ¿no? Nos dice Pedro, espiritualidad y fe van de la mano. Totalmente, totalmente, ¿no? La fe es justamente esta expectativa sin evidencia, ¿no? Esa es la definición de fe, ¿no? Y la espiritualidad es esa gran herramienta, esa gran miel, ese gran pegamento que puede unir esa fe con la realidad, ¿no? Te agradezco mucho el comentario y tu presencia, Pedro. Nos dice Esperanza, ¿cómo puedo hacer que mi hijo acepte su problema de adicción? Creo, Esperanza, que la pregunta, con base en lo que les comento, toda esta charla, es para adentro, es en primera persona, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con la adicción de mi hijo? ¿Qué voy a hacer yo con la incertidumbre de que mi hijo acepta o no acepta su problema de adicción? Creo que las preguntas siempre van para enfrente y que claro, obviamente todos necesitamos ayuda y todos podemos apoyarnos, ¿no? en otros y decir, bueno, tengo un problema, ¿cómo lo ayudo con el problema? ¿no? Pero fundamentalmente es, ¿qué voy a hacer yo? ¿no? ¿Qué necesito hacer yo para lidiar con esta situación? Muchas gracias por tu pregunta, Esperanza. Nos comparte Alina. Me acabo de dar cuenta, gracias a ti, que la adicción de mi marido me está controlando a mí y yo no él como pensaba. Muchas gracias. Gracias a ti, Alina. Y sí, esta historia de María que nos comparte Melody Beatty creo que es la historia de muchas personas, ¿no? Personas que creemos que a través del sometimiento, a la victimización e incluso resolverle la vida al otro, le estamos ayudando y a final de cuentas ni los estamos ayudando, ni estamos controlando nada y solamente estamos siendo controlados por ellos. Les agradezco muchísimo, muchísimo el favor de su atención. Nos vemos en 2 semanas con una nueva videoconferencia y pues bueno, les agradezco los comentarios, todos sus comentarios de saludos, de felicitaciones, de sus preguntas, de sus comentarios, de sus experiencias. Son bien valiosos para nosotros y obviamente pues seguiremos aquí chambeando con todo para que tengan información valiosa, con respaldo de experiencia ya sea clínica, científica o personal, cualquiera de las 3 o las 3 juntas. Les agradezco mucho, nos vemos en 15 días. Hasta muy pronto.